He sido residente de obra iniciando mi experiencia laboral en infraestructuras que requerían restauración, ya que son consideradas patrimonio nacional. Posteriormente, asumo la supervisión del mantenimiento y mejoramiento de estas infraestructuras en diversas sedes y también he empezado a supervisar la construcción de los pabellones, en edificaciones, en diversos tipos de estructuras y luego comienzo mi colaboración en la elaboración de expedientes técnicos y también de expedientes técnicos por actividad. Actualmente me desenvuelvo como jefe de proyecto en la elaboración de expedientes técnicos para la apertura y el mantenimiento de carreteras en la zona Brain. Estas buscan su finalidad es que sean financiadas por diversas ONGs para dar mayor trabajo, mayor énfasis en proyectos beneficiosos, ¿no? Ya sean carreteras, algún proyecto típico de esa zona como lo que es cacao, mayores accesos. Es todo un mundo muy interesante. Vamos a iniciar nuestro diplomado en gestión de proyectos y lo vamos a culminar también con una grata satisfacción de haber aprendido cómo lo podemos usar en el sector en el que estemos involucrados nosotros, no solo en construcción, no solo en todo lo que es banca, finanzas, no, sino que lo genial de este diplomado es que nosotros lo podemos aplicar al sector en el que estamos involucrados, ¿sí? Ahora sí, empezamos. Los proyectos han tomado una gran relevancia en el mundo, debido principalmente a sus múltiples aplicaciones en diferentes campos, ¿verdad? Por esta razón, muchas personas nos hemos interesado y muchas también se van a seguir interesando en todo lo que es el estudio de gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un enfoque más global, ya que abarca desde su concepción, su definición, su desarrollo histórico. Todo eso se vuelve interesante a nosotros, tanto desde el pasado como al futuro, para saber qué es lo que esperamos ahora mismo en un futuro muy cercano. La gestión de los proyectos ha evolucionado conjuntamente ¿con qué? Con nuestra historia como humanidad. Todo comenzó a darse a principios de los años 20, pero ¿saben qué? A partir recién de la década de los años 50, se empieza a desarrollar como una disciplina. La gestión como disciplina es más antigua y se transforma a partir de las experiencias y de formación de teorías por ahí, ¿no? ¿Qué apreciamos en pantalla? Vemos la evolución histórica de los proyectos. ¿Cuándo nos dice que inicia? En el año 1911, ¿verdad? Podemos ver que a medida que pasan los años, los proyectos y toda su gestión fueron mejorando. Los métodos, las herramientas se van juntando y se van creando y evolucionando continuamente. ¿Para qué? Para generar un máximo beneficio. Por lo tanto, los proyectos se convierten en un instrumento para la creación de valor en distintas organizaciones y también, ¿qué sucede? Nos proporciona herramientas. ¿Para qué? Para certificar nuestra calidad. En pantalla empezamos ¿en dónde? En 1911. Vemos que a medida que pasan los años va incrementando todo esto. ¿Y saben qué? Por ejemplo, de pantalla actual, ¿qué es lo más conocido y que usamos? El PERT, el PMI, el Microsoft Project, certificaciones PMP, diversas estrategias. Inicia, se crea, se aumenta el valor ganado. Luego ya tenemos ¿qué cosa? La PMO, todo lo que es la gestión de los stakeholders, las ISOs, la gestión de conocimiento, entre muchos otros, ¿no? Hemos empezado en el año 1911 y ¿en qué año estamos culminando? En pantalla nos dice el 2014. Pero se quedó en el 2014 y ahora ya no sucede nada.
No, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que continuamente salen actualizaciones para la mejora. Todo esto nos ha dado una base y sobre esa base vamos continuamente mejorando, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la imagen inferior? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué observamos? Claro, observamos una evolución, ¿verdad? ¿De quién? Del ser humano. Pero aparte de que vemos evolución, ¿cómo es que está dándose esto? Yo veo que cosas nuevas herramientas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros vamos evolucionando a medida que vamos creando nuevas herramientas, ¿cierto? Pero ven en la quinta imagen cómo está el hombre, ¿no? Primero está como un simio, va evolucionando, llega a ser un ejecutivo, pero luego en el quinto, ¿qué pasó? Está en una posición bastante incómoda, pero no solo eso, sino a cuál se está pareciendo al segundo hombre y por ciertas características también al primero. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que es como si se estuviera esclavizando, es como si estuviera retrocediendo. En su postura vemos que se refleja una cierta similitud a la del inicio, ¿verdad? ¿Esto qué nos diría? ¿Una evolución? Una involución. Una involución, ¿verdad? Y esto es ¿por qué? Por las herramientas. Es como que llegamos a un punto donde nos podemos estancar o que las herramientas que ya tenemos nos hacen detener y nos hacen dependiente a ellas y ya no podemos ver más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos para poder gestionar nuestros proyectos, gestionar nuestra vida, gestionar todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Ahora, respecto a las herramientas, cuando ingresamos a Microsoft Project y gastamos muchas horas en este programa, ¿qué es lo que sucede? Tratamos de ajustar los tiempos, nuestros presupuestos, los insumos, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos estamos esclavizando y dependiendo absolutamente de una herramienta. ¿Y esto está bien? ¿Esto se daría o sería bastante viable de realizar en un proyecto y también en nuestra propia vida? Yo considero que no. Ahora, ¿qué es lo que consideran ustedes? Hemos iniciado por definir qué era la gerencia del proyecto, ¿verdad? Ahora, teniendo ese conocimiento, vamos a saber qué es la triple restricción. Cualquier limitación o reducción impuesta a un proyecto es una restricción. Nuestros proyectos deben estar bajo el marco de un tiempo, un presupuesto y un alcance. En la pantalla que observamos un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Qué significa que es un triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. Esto quiere decir que sus tres restricciones son fijas. Al medio, ¿qué está? Al medio tenemos a la calidad. Si uno de los lados varía, los otros dos van a variar también. Cuando nosotros comenzamos nuestro proyecto, ¿qué tenemos que establecer como prioridad? Exacto, nuestras restricciones, para que cualquier cambio que se presente respecto a una o de las tres restricciones no afecte demasiado, ya que sabemos que si uno cambia, las otras dos también van a variar. Un ejemplo sencillo. Si la fecha de entrega de un proyecto se retrasa una semana, semana y media, 2 semanas más o menos, ¿qué sucede? ¿Qué se retrasó? El tiempo, ¿verdad? El costo y el alcance, ¿seguirán siendo el mismo? ¿Seguirán inamovibles? No, ¿verdad? Van a variar. ¿Y qué genera variarse? Genera o que el costo sea muchísimo mayor o que nuestro alcance no sea cumplido dentro del tiempo pactado. Las restricciones
se van a ver bastante afectadas. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer la tentación de añadir, ¿qué cosa? Funciones, ¿no? Que actualmente se encuentran en un segundo plano. ¿Para qué? Para tener más tiempo. ¿Para qué? Para tratar de salvaguardar o para tratar de... Si yo me reduzco el tiempo, por ejemplo, entonces ya, mi costo va a variar, mi alcance va a variar y estos se van a reducir y mi ganancia va a ser mayor. ¿Esto es verdad? No, ¿verdad? Porque dentro de esos tres, ¿cuál está? Está la calidad. La calidad se va a ver seriamente dañada. Entonces, si nosotros por ahí queremos añadir funciones que actualmente se encuentran en un segundo plano, por tener más tiempo, al final, ¿qué es lo que vamos a generar? Un caos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, se suman personas y otros proyectos para ayudar a nuestro equipo, ¿qué hacemos? ¿Hemos ganado tiempo y vamos a cumplir el alcance? Sí, ¿verdad? Lo más probable es que sí. Pero ¿qué sucede con el costo? Se incrementa. Entonces, ¿estamos cumpliendo los tres? Ya no, ¿verdad? Siempre una restricción, la cojamos por donde la cojamos, nos va a variar todo en general. Las personas de nuestro equipo al final, ¿qué van a tener que hacer? Reasignarse. Las que no están directamente involucradas, ¿qué van a hacer? Van a tener que unirse. ¿Y esto qué nos genera? Nos va a generar más adicionales. ¿Y podemos recuperar? ¿Sí o no? Podría ser que sí, ¿verdad? Pero va a ser bastante difícil. Y además, si se involucra demasiado en otros proyectos, las decisiones van a ser erróneas. En conclusión, la triple restricción, ¿qué es? ¿Qué nos permite? Nos va a permitir identificar los factores de exigencia que van a estar contrapuestos. ¿Y esto para qué? ¿Dónde? En cada proyecto. Y en todos los proyectos vamos a nosotros definir cuál es el más importante. Si tenemos esto claro, el más importante tiene que estar claro. ¿Para qué? Para que sea sencillo tomar decisiones y realizar ajustes en los otros factores para mantener todo el proyecto en equilibrio y sobre todo para que se mantenga en marcha. No podemos hablar de una paralización. El mismo hecho de querer nosotros gestionar hace que todo vaya uno detrás de otro como un escalón que no tiene que parar. ¿Por qué? Porque si no, esas restricciones van a hacer que se paralice todo el proyecto. Nos van a generar pérdidas de tiempo, pérdidas del costo, el alcance no va a ser el mismo, no se va a lograr y la calidad ni qué decir, ¿verdad? Bien. Ya tenemos nuestra triple restricción. Ustedes en los proyectos que están ejecutando, que están realizando, sea en el rubro en el que se desenvuelvan, ¿han definido ya sus restricciones? Si es así, díganme cuáles son estas. Ahora bien, vamos a proceder a explicar qué son los grupos de procesos. Vemos una imagen en la pantalla y esto ¿por qué? Porque la gerencia de proyectos se enmarca en 5 grupos de procesos. Estos son los procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de control y monitoreo y finalmente los procesos de cierre. Muchas autorías agregan mayores procesos acá, ¿verdad? Pero saben, estos son los 5 primordiales, el resto sale de acá. Muchas veces es muy común olvidar que la planeación y la ejecución forman un ciclo permanente y estos van sobre una base que es permanente también. ¿Y cuál es esta base permanente? Es nuestro proceso de monitoreo y de control, ¿verdad? Si nosotros juntamos los tres, los procesos de monitoreo y control, de planificación y de ejecución, decimos que nuestro proyecto es dinámico. Podemos enfocarnos en planificar un proyecto de forma detallada. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede si estos no toman mucho tiempo? Es decir, por ejemplo, si yo me tardo un mes completo en realizar mi planificación.
o si me tardo 1 mes y medio, así lo hago súper detallado, pero me estoy tardando demasiado. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Que todo el proceso va a ser genial, perfecto? O tal vez que no, ya demasiado tiempo, las condiciones han cambiado. Sí, ¿verdad? Si nos toma demasiado tiempo, se puede cambiar de forma extrínseca las condiciones de la ejecución. ¿Por qué? Porque hemos generado incertidumbre, demasiado tiempo invertido solo en la planeación. La forma ideal de arrancar con la planeación es disminuyendo las incertidumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, lo que vamos a hacer es planear el día a lo largo del día. ¿Cómo es esto? No entiendo. Ok. ¿Algunos de ustedes usan planners? O tal vez maneja una agenda, pero esas que te marcan la hora así. Las 12 horas o las 14 horas del día. Descontando las horas de sueño, por supuesto. ¿Alguno de ustedes maneja eso? Tal vez sí, tal vez no. Los que manejamos una agenda de esa manera, tenemos todos nuestros pendientes de forma detallada. Sabemos qué vamos a hacer en el día, ¿verdad? En la mañana nos despertamos y ya tenemos la agenda al menos hasta el mediodía. Una vez cumplido todo el mediodía, ya vamos pensando qué es lo que vamos a hacer en la tarde, y en la tarde lo del día siguiente, lo de los días siguientes, ¿verdad? Y todo esto, ¿cómo lo manejamos? Así como que, ok, todo esto tengo que hacer en el día para ver, voy a hacer lo que me alcance. No, ¿verdad? Sino que ya tiene tiempos establecidos. Esto mismo lo realizamos con la planeación de un proyecto. ¿En qué nos enfocamos primero? En la fase inicial de ¿qué día? ¿Del 5.º día para iniciar a planificar? No, ¿verdad? En nuestro primer día. Entonces, nuestro primer día, en la mañana, con todos nuestros colaboradores, ¿qué hacemos? Planificamos qué es lo que vamos a hacer ese día. Tenemos copada la mañana hasta la tarde, y en la tarde, ¿qué hacemos? Nada, descansamos. No, ¿verdad? En la tarde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar nuestro día siguiente. El siguiente día ya va a contar con una planificación desde la mañana hasta al menos el mediodía. Ok, ahora, con eso podemos recordar ¿qué cosa? ¿Qué conclusión podemos sacar de ese extracto chiquitito que acabamos de hablar? Que nuestra planeación más importante, ¿cuál va a ser? La planeación del tercer día, del segundo día, del primer día en la tarde. No, ¿verdad? Nuestra planeación más importante va a ser del día 1 por la mañana, la primerita. Y esta es la que tiene que ser constantemente monitoreada y controlada. De esta, la base va a salir para todo. Y ahora, ok, yo empiezo a planear, genial, planeo día 1, día 2, día 3, día 4, ¿y el planeamiento se queda ahí? No, ¿verdad? Porque al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el proyecto. Y para cerrar un proyecto, ¿qué hacemos? Hacemos una entrega, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos una entrega, ¿qué decimos? Ya acá está tu proyecto terminado, listo, recíbalo, me voy. No, ¿verdad? ¿Qué tenemos que entregar? Conjuntamente, toda la documentación. Toda la documentación, a medida que vamos planificando, también se va a ir guardando, se va a ir gestionando. ¿Para qué? Para que no tengamos percances a último momento, y para que, de acuerdo a cómo estamos llevando nuestro control, por si sucede alguna situación que no la podamos manejar o que tal vez ha causado incertidumbre por algo anterior, sepamos de dónde agarrar para poder darle solución. Y al final, en nuestro proceso de cierre y posterior entrega, ¿qué hacemos? Entregamos todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener todo gracias al constante monitoreo y al constante control. Más adelante, en el próximo video, vamos a detallar cada uno de los procesos. En el anterior hablamos de los grupos de proceso. ¿Cuál era su propósito clave? Alinear las expectativas de los interesados
con el propósito del proyecto. Muy bien. También les damos mayor visibilidad sobre su alcance, los objetivos y vamos a mostrar, vamos a señalarles cómo su participación en el proyecto y en cada una de sus fases va a asegurar el logro de todas las expectativas, que todas estas sean cubiertas. Ahora, vamos a iniciar a desglosar primero con el proceso de inicio. El proceso de inicio es generalmente cuando se aprueba formalmente un proyecto y se le asigna un gestor de proyectos, ¿verdad? Ahora, lo vamos a decir en otras palabras más detalladamente, ¿sí? Empezamos, ¿cómo empezamos? Desarrollando la carta del proyecto, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? En autorizar la existencia del proyecto. Esto no hace referencia a que un proyecto recién esté naciendo o recién se esté evaluando, estemos pensando cómo denominarlo, no. ¿Ok? Acá se está autorizando la existencia de este proyecto para poder iniciarlo. Segundo, la gestión de los interesados. Se identifica a quiénes, a los interesados o también conocidos como los stakeholders. ¿Sabían que en 1984 es que se acuna este término? Interesante. Pero, ¿qué son los stakeholders? A ver, nos respondemos qué son o qué es, en qué consiste, cómo funciona. Son los grupos de interés, ¿verdad? En otras palabras, todas las personas que estén interesados en este proyecto conforman parte de los stakeholders. De un modo o de otro, el plan del proyecto los debe de incluir, ¿sí? Ahora, el proyecto debe tener un plan para su ejecución. Este plan que contiene va a contener su justificación económica, porque así como inicia debe culminarse. También tiene una descripción general de alto nivel de alcance. Vamos a ver todo el alcance en detalle. Tiene que tener cuáles van a ser las entregas, cuáles van a ser los objetivos del proyecto. Por lo general, un plan de ejecución del proyecto va a incluir algunos ítems. Iniciamos con los recursos necesarios. Vamos a ver qué recursos vamos a necesitar para poder concluir satisfactoriamente este proyecto. Vamos a saber quiénes conforman las partes interesadas, las partes clave. También vamos a tener una cronología, el tiempo. ¿Y esto para medirlo en qué? En hitos claves, ¿verdad? Luego también vamos a tener una estimación del presupuesto y de diversos costes de alto nivel y cualquier riesgo, problema o dependencia que nosotros conozcamos. Al inicio todo se pone sobre la mesa. Ahora, digamos que hay riesgos que no conocemos, entonces nuestro proceso de inicio ya no es válido porque los obviamos. Claro que no, sí es válido. El hecho de que al inicio tú no conozcas un riesgo, no da de baja todo lo que es tu gestión, no la inhabilita, sino que te va a hacer tomar unas decisiones distintas, como vimos, ¿no? Sin que nuestras restricciones puedan variar, sin que se vean duramente afectadas. Vamos a proseguir con los procesos en el siguiente video. Grupos de procesos de inicio, ¿verdad? ¿Qué comprendían? ¿Se acuerdan? Comprendían la gestión de la integración, o también conocido como el inicio, y la gestión de los... Exacto, de los interesados. Ahora vamos a proceder con nuestro proceso de planeación, ¿ok? ¿Qué es el proceso de planificación? ¿De qué está compuesto? ¿Cómo lo vamos a realizar? Todo eso vamos a verlo en los siguientes videos. El grupo de procesos de planificación está compuesto por todos aquellos procesos realizados, ¿para qué? Para establecer el alcance total del esfuerzo a definir. ¿Qué logramos con esto? Refinamos los objetivos
Y también vamos a desarrollar nuestras líneas de acción requeridas. ¿Para qué? Para desarrollar, para alcanzar, ¿qué cosa? Los objetivos. Muy bien. Ahora, ¿qué pautas tenemos que tener? Primero, es que el gerente debe establecer qué es la metodología. ¿Para qué? Para gerenciar el proyecto. De acuerdo a la dificultad del proyecto, las restricciones, etc. ¿Se acuerdan que eso vimos dentro de la triple restricción videos anteriores? Con eso vamos a determinar, de acuerdo a la organización, cómo es que se va a realizar la gestión de nuestro proyecto. Segundo, planear la gestión de los stakeholders. ¿Quiénes eran los stakeholders? ¿Recuerdan? El grupo de interés, los interesados. Acá en el segundo punto vamos a ver cómo logramos que se comprometan con el proyecto, sobre todo con el presupuesto que vamos a necesitar, con el tiempo, con los recursos, cómo es que vamos a obtener lo mejor de ellos. En la planeación tenemos que ver todo eso. Para así, una vez obtenido esto, vamos a tener establecida la gestión de los stakeholders y además vamos a proceder a lo más importante del proyecto, que es el número 3. Exacto. Dice desarrollar el plan de comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que hablar. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿verdad? O sea, todos tenemos que hablar español, todos tenemos que hablar inglés, portugués, etc. No precisamente, ¿verdad? Las comunicaciones van a ser los cimientos de todo el proyecto. ¿Y a qué nos referimos con el plan de comunicaciones? A que, por ejemplo, si nuestra comunicación es solo con correos, digamos, vamos a suponer, mi correo está actualizado a la última versión, la versión del correo de mi cliente X es 5 versiones anteriores. ¿Voy a poder leer bien el correo normal? ¿En ese momento lo voy a poder entender y atender? No, ¿verdad? Porque a lo mejor ni siquiera se me va a aperturar su correo. Si en ese momento estoy muy focalizada en hacer otra cosa, ¿qué va a pasar? Que me voy a olvidar por completo de ese correo hasta que alguien venga y me lo va a recordar. Y eso puede pasar en unas horas, en unos días o tal vez en muchos días. Ahora, solo con mensajes. Yo vi el mensaje, ok, y los demás interesados vieron el mensaje. Algunos sí, algunos no. Hay bastante incertidumbre, ¿verdad? O cualquier otro método similar. Todo esto no va a bastar. ¿Qué nos va a causar una mala comunicación? Sí, atrasos. Atrasos y sobre todo que no todos los interesados estén informados adecuadamente. Tenemos que establecer cómo es que nos vamos a comunicar. Ok, cuando les mencionaba al inicio de este punto que todos tenemos que hablar el mismo idioma, me refiero a que todos, de alguna manera, tenemos que estar conjuntos, tenemos que estar unidos para que la comunicación se logre dar de forma bilateral, ¿verdad? Así como yo recepciono la información, yo la doy, la otra persona la recepciona, está al tanto, todos de manera simultánea y en el mismo tiempo conocemos qué se está informando, qué está sucediendo, los alcances, los percances, absolutamente todo. Este desarrollo del plan de comunicaciones es principalmente eso, que todos a la misma vez sepamos cada cambio, cada acuerdo, cada necesidad, absolutamente todos. El cuarto es planear la gestión de alcance. Es decir, ¿cómo es que vamos a administrar nuestro alcance? ¿Cómo vamos a hacer para que cada uno de sus procesos se logre realizar? Planificamos nuestra gestión de alcance, vamos a recopilar requisitos, vamos a definir el alcance. Todo esto está dentro de esa gestión. Ok, ahora vamos a proceder con el quinto punto, que es la obtención de ¿qué? De los
requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Todo lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Todo lo que requerimos. ¿Y esto cómo se va a lograr? Yo simplemente voy, no conozco a nadie y digo necesito X, Y, Z. No, ¿verdad? ¿Qué tenemos que haber manejado previamente? Todo lo anterior, todos los puntos anteriores. Si nosotros manejamos adecuadamente los puntos anteriores, vamos a obtener que la gestión de los requerimientos sea adecuada. Y con esto vamos a poder definir el sexto punto, que es el alcance. Vamos a definir el alcance de todos nuestros proyectos. Es decir, vamos a conocer sus limitaciones, sus delimitaciones, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que obligatoriamente se tiene que hacer y qué cosas no, etcétera, ¿no? Es algo muy amplio. Ahora el séptimo punto nos dice desarrollar la WBS. ¿Qué es la WBS? ¿Ustedes lo usan? ¿Cómo se come? ¿Es un programa? ¿Es un archivo? ¿Es una extensión? ¿Qué es el WBS? El PMI, el Project Management Institute, ¿cómo lo define? Define al WBS la WBS. ¿Qué es la WBS? ¿Ustedes lo usan? ¿Cómo se come? ¿Es un programa? ¿Es un archivo? ¿Es una extensión? ¿Qué es el WBS? El PMI, el Project Management Institute, ¿cómo lo define? Define al WBS como la descomposición jerárquica que se va a orientar a los entregables del trabajo. Todos estos trabajos van a ser ejecutados ¿por quiénes? ¿Por las personas externas a nuestro proyecto? No, ¿verdad? Sino por el equipo de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener de nuestra WBS? Vamos a obtener todo un despliegue de las necesidades del proyecto. Primero, el primer punto que vamos a tocar va a ser planear la gestión de los riesgos. ¿Saben a qué me refiero o qué es la gestión de los riesgos? ¿Ustedes saben qué riesgos han tenido en sus proyectos? En proyectos chiquitos, en proyectos medianos, en proyectos grandes, no importa cuál sea el alcance, cuál sea el tamaño de tu proyecto. Siempre va a haber riesgos y siempre tienen que tener una correcta gestión. Ahora les pregunto, les pido que reconozcan en su proyecto actual cuál es la gestión de riesgos o cuáles son específicamente los riesgos que están teniendo. Piensen y en el siguiente video vamos a desarrollar este octavo punto. ¿Qué pregunta quedó pendiente para ustedes? ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? Les dije que hagan una lista, que identifiquen qué riesgos habían existido en sus proyectos o en el proyecto en el que actualmente estaban trabajando. ¿Qué es lo que ustedes suponieron? ¿Qué riesgo se identificó? ¿Qué riesgo sucedió que ni siquiera estuvo planeado? Todo eso. Ahora, ¿de dónde parte la planeación de la gestión de los riesgos? De la WBS, ¿verdad? O sea, del desglose del trabajo. En español, ¿cómo lo diríamos? EDT, la estructura de nuestro trabajo. Bien, ahora, una vez que empezamos a desglosar este trabajo, identificando como primer título la planeación de la gestión de riesgos, ¿qué es lo que esperamos de este? Juntamente con qué va a ir, con lo que tenemos en pantalla. Bien, primero identificamos el riesgo, ¿verdad? Hacemos un listado, todos los interesados, los colaboradores, los que están exactamente en la planeación, hacen un listado, se identifican los riesgos. Una vez identificados los riesgos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos ahí? No, ¿verdad? Vamos a realizar su análisis cualitativo de cada riesgo identificado.
Es decir, que vamos a detallar de manera precisa. Si nos queremos extender, también lo podemos hacer si es que el riesgo involucra pues varios factores, ¿sí? Si el riesgo tiene varios factores, ahí ya no va a ser algo conciso, lo hacemos detalladamente. Una vez que realizamos todo este análisis cualitativo de cada riesgo, vamos a realizar nuestro análisis cuantitativo. Si el cualitativo consistía en qué podría pasar, cómo podría pasar, qué va a involucrar el riesgo, el cuantitativo se va a ir a la parte de cuantificar, o sea, tiempos. Cuántas veces podría pasar, bajo tal circunstancia, cuántas veces se podría activar, cuánta podría ser su duración, todo eso lo vemos ahí. Ahora, ya hemos identificado, ya hemos realizado nuestro análisis cualitativo, hemos realizado nuestro análisis cuantitativo. ¿Y qué hacemos con esos tres? Lo presentamos y decimos, ok, estos son los riesgos, cómo van a suceder, cuánto tiempo podría demorar este riesgo y punto. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a planear respuestas a los riesgos, para cada riesgo. Por ejemplo, mi riesgo A va a suceder de tal manera si es que la partida A se atrasa. ¿Ok? Y esto nos va a tomar, nos va a demorar solucionarlo 3 días. Entonces, cuando nosotros planeamos la respuesta, podemos ver características de la partida A que nos indiquen que se acerca un riesgo. Entonces, automáticamente, como nosotros ya hemos hecho la planeación de nuestra respuesta, atacamos ahí para eliminar ese riesgo. No lo podemos eliminar, nos dimos cuenta muy tarde, entonces para mitigarlo lo más... exacto. Para mitigarlo lo más posiblemente, ¿no? Para que el riesgo sea súper chiquitito y que no nos logre afectar considerablemente. Ahora, ¿qué sucede con los riesgos que no están dentro de nuestro proceso de planeación? Esto quiere decir que a lo mejor ni nos imaginábamos que iba a suceder eso. ¿Qué podría ser? Un ejemplo cercanito, muy cercano, es la pandemia. ¿Ustedes consideraron en su planeación de riesgos lo que es la pandemia como un riesgo? ¿Gestionaron una pandemia? Personalmente no. En ningún proyecto ni siquiera se me pasó por la cabeza que podría venir una pandemia. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que nuestras limitaciones se desbordaron, ¿verdad? ¿Hubo pérdida de tiempos? Sí. ¿Hubo pérdida de costos? Sí. ¿La calidad nos varió? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿el alcance se vio afectado? De alguna manera también. Nuestras 3 restricciones se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque no se había considerado una pandemia como un riesgo. Creo que a nadie se le pasó por la cabeza que podría suceder ni tener la magnitud que tuvo. Por más que nosotros hayamos intentado que nuestro proyecto se viera mínimamente afectado, ¿qué pasó? Que el gobierno mismo dio restricciones, paralizar lo que no era estrictamente necesario. ¿Y qué sucede con esto? Ok, sucedió este riesgo. ¿Qué nos podría ayudar a nosotros? Las normativas, si es que las hay, sí, perfecto, ¿verdad? Las leyes, si es que las hay, también perfecto. Y si no sucede esto, nosotros mismos todos los interesados nos juntamos, explicamos, tenemos una buena comunicación con ellos sobre lo que está sucediendo, cuáles van a ser las consecuencias a mediano y a corto plazo, y también crear un plan de contingencia, es decir, vamos a crear una respuesta a este nuevo riesgo. ¿Sí? Ahora,
quiero que ustedes identifiquen un riesgo que no se imaginan. No vale pensar en una invasión zombie, una invasión alienígena, nada de eso, por favor. Un riesgo que aunque digamos, no creo que pase esto, pero podría pasar, así como de la pandemia, ¿no? Ahí identificamos eso y nos vamos a ver en el siguiente video.